Saludos a sus hermanos en Cristo, Elías Martínez y mi esposa Yuri de Martínez. Y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México. Estaremos recibiendo sus llamadas para peticiones de oración y comentarios en el teléfono 559-442-1680. Llámenos y pida por su familia y por sus intenciones. Y tenemos un gran grupo de intercesores orando por cada una de estas intenciones. Bueno, pues en esta ocasión tenemos el gran gusto de recibir a nuestros hermanos Roberto Galarza y Tania Tamés de Galarza, que nos estarán compartiendo un tema muy interesante, seguido también de estos temas del querigma, llamado la promesa en el matrimonio. Vamos a pedirle a Yuri nos haga una pequeña oración por mis compadres Roberto y Tania. Adelante. Señor, buenas tardes. Te damos las gracias por permitirnos estar esta tarde aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, nos guíes y que seas tú, Señor, el que hable esta tarde a través de nuestro hermanito Roberto y de nuestra hermanita Tania, y que a todos los radioescuchas nos abras los oídos del corazón para poder recibir este mensaje que nos tienes preparado. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias, Elías, Yuri, gracias por la oportunidad de permitirnos compartir el día de hoy esta reflexión que es parte de este programa que hemos venido compartiendo con ustedes durante estos sábados, en donde estamos hablando y reflexionando sobre la vida en el espíritu de todos los matrimonios, de las familias en general. Queremos saludarles primeramente. Les presento aquí a mi esposa. Buenas tardes, mucho gusto, Tania Tamés, acompañándolos aquí en esta tarde. Igualmente, su servidor Roberto Galarza Sacramento. Y bueno, estamos transmitiendo desde acá de Monterrey para todos ustedes. Esperamos entonces, como decía Yuri, que abran sus oídos del espíritu, del corazón, para que podamos reflexionar sobre el mensaje de hoy. Primeramente, quiero decirles que quisiera abrir este tema haciéndoles una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál consideran ustedes que es la prueba más grande del matrimonio? Y piensen un poquito en un contexto amplio, no se reduzcan a los problemas diarios o cotidianos. ¿Cuál consideran ustedes que es la prueba más grande para un matrimonio? Vamos a dejar por ahí esta pregunta para más adelante ampliar esta parte y ver si ustedes coincidimos en la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la prueba o de las pruebas más grandes que enfrentamos como matrimonios? Pues bien, queridos radioescuchas, queremos decirles, hoy vamos a empezar este tema un poquito como ahora las películas y las series nos transmiten sus producciones. Vamos a ir, ya ven que ahora las trilogías de las diferentes películas, ahora ya no sabes si es el final o es el inicio, es el origen o es como termina la película, ¿no? De repente empieza la serie 1 con el final y luego vamos al origen, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también para adaptarnos pues a esta nueva moda, vamos a compartir con ustedes esta noticia. Ustedes saben que en la Sagrada Escritura hay muchísimas promesas que hace Dios a todos nosotros, a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, seguimos teniendo esas grandes promesas que el Señor nos hace. Entonces, hay una promesa bien importante, una noticia súper interesante, de las más importantes, les diría yo, que vienen en la Sagrada Escritura, y esa es la que queremos hablar el día de hoy. Pero quiero empezar con el texto de la Sagrada Escritura de cuándo esa promesa se convierte en una realidad, ¿sí? No vamos a hablar ahorita del origen, de cómo llegó, quién la anunció, sino vamos directo a cuando se cumple esa promesa. Así es que vamos a ver en esta lectura, que es muy importante que ustedes tengan presente, y vamos a ir desarrollando el por qué es importante que tengamos presente esta noticia. Así es que, a ver, Tania, léenos la palabra de Dios para compartirles a nuestros radioescuchas cuándo se cumple esa promesa, y adelante ya veremos cómo es que se origina toda esta gran noticia que hace Dios a su pueblo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos dice el Señor.
Llegando el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, este es el cumplimiento de una de las grandes promesas, noticias que Dios anuncia a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, de hecho, es una fiesta que la propia iglesia celebra. Por eso empieza el texto de Hechos de los Apóstoles, dice, llegando el día de Pentecostés. Entonces, hay una fiesta de Pentecostés para todos nosotros, ¿no? Y esta fiesta de Pentecostés se inicia una vez que pasan, Pentecostés significa 50, pasan 50 días a partir de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense cómo es tan bonito esto, que el Jesús cuando es muerto, ¿no? Cuando es crucificado y muerto, ¿qué hace después de qué sucede en esos días? Bueno, una de las cosas que suceden es pues que resucita al tercer día, como dice la Biblia. ¿Y qué hace Jesús ahí? No sé si se acuerdan ustedes. Pues miren, uno de los grandes temas de nuestro Señor Jesucristo es que tiene un gran sentido del humor. Entonces Jesús dice, oye, ¿sabes qué? Porque así lo dijo, nomás que eso lo pensó, nomás que no todos lo saben, pero nosotros sí, ¿verdad? Por eso se lo estamos compartiendo. Dice, ¿sabes qué? No me voy a ir al cielo de una vez, me voy a quedar un rato, ¿no? Me voy a quedar unos días aquí en la tierra y me le voy a aparecer a mis amigos, voy a verlos, voy a ver cómo están, y luego ya veré el momento en que me vaya yo al cielo. Y entonces se quedó el Señor y pasó varios días en la tierra antes de ser glorificado y se empezó a aparecer. Pero el primer gesto o hecho que hizo, la primera acción que hizo Jesús cuando fue glorificado, al encontrarse con su Padre en el cielo, lo primero que hizo fue preguntarle a su papá, oye, ¿y qué vamos a hacer con este pueblo, ¿verdad? Si así me trató a mí cuando yo estaba con ellos, si así les fue, imagínate, ahora que ya no estoy yo ahí con ellos. Y entonces la respuesta del padre y del mismo hijo fue contundente y dijo, no te preocupes, hijo, no te preocupes. A estas familias, a estos matrimonios, jamás van a estar solos. Siempre vamos a estar con ellos. Y Jesús dijo, ¿Cómo va a ser eso si ya estoy yo acá y tú, papá, también? ¿No? Me dijo, vamos a enviarles nuestro espíritu. Vamos a enviarles nuestro Espíritu Santo. Y por eso es que viene esa manifestación, es la que se da en esta lectura que acabamos de leer. Por eso es tan trascendente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, como lo acabamos de leer, ahí es cuando se cumple esa promesa, ese gesto de amor para que el Espíritu de Dios se quedara para siempre en cada uno de nuestras familias y de nuestros matrimonios. San Pablo, fíjense lo que diría San Pablo sobre este hecho tan relevante y tan importante. San Pablo iba más allá. San Pablo dice, hey, no solamente fue un evento, no solamente es una fiesta, sino que además en ese momento nosotros nos transformamos como hijos de Dios en templos del Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo, porque es ahí, no en ninguna parte más, no en el aire, en el agua, no. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y eso, hermano, eso, querido Radio Escucha, nos da fuerza, nos da valentía, nos da ánimo, nos da luz.
Jesús, dice la Sagrada Escritura, es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿quién nos lleva a ese camino? ¿Quién ilumina ese camino? El Espíritu Santo. Esa es la promesa que hoy tenemos para cada uno de nosotros, queridos matrimonios y radioescuchas. El Espíritu Santo es esa guía, esa luz que nos debe mantener juntos, reunidos, fuertes, sólidos, con valentía para enfrentar cada uno de nuestros problemas. Quiero dejar esta reflexión en este primer segmento para decirles, es el Espíritu Santo nuestra guía y nuestra fuerza. Fíjense qué importante. Si usted sigue leyendo Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a lo que acabamos de leer hace un momento, si usted sigue leyendo adelante, inclusive la lectura nos dice qué pasó cuando ellos recibieron ese Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? ¿Qué efectos tuvo el Espíritu Santo cuando bajó y llegó a los corazones de cada uno de los que estaban ahí reunidos? ¿Quién estaba reunido? Vamos a darle contexto a esto. Primeramente hay que entender quién estaba reunido en ese momento. Pues estaba reunido Pedro, estaba reunida nuestra Madre Santísima, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Señora Bonita, ahí estaba también María, y estaban todos los discípulos, y había un pueblo entero. Muchos de ellos no hablaban el mismo idioma, no hablaban el mismo lenguaje. Entonces, queridos radioescuchas, fíjate el fruto que da este regalo que Dios y su Hijo nos enviaron. Lo primero que hace es revelarnos un espíritu de valentía. ¿Un espíritu de qué? De valentía. Ustedes se acordarán con San Pedro. San Pedro tuvo muchas broncas durante su vida con Jesús. Acuérdense, ¿no? Por eso Jesús lo cuestionaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Luego Pedro lo niega, ¿no? Luego Pedro, ya ven que sí, él era el primero en responder, era muy atrabancado, tan atrabancado era que ya ven que se avienta de la barca y quiere caminar junto a Jesús por las aguas como Jesús lo hizo en su momento, y pues empieza a ahogar porque empieza a tener miedo, empieza a dudar. En fin, suceden una serie de cosas muy relevantes en la vida de Pedro, y la más relevante que creo usted y nosotros ya sabemos fue la negación que tuvo de Jesús, que no solamente lo hizo una, sino dos, sino 3 veces lo negó. Entonces, fíjense qué tan relevante, qué tan contundente y qué tan importante es que nosotros tengamos presente esta promesa y este regalo que Dios nos hace para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Este regalo del Espíritu Santo, ¿sí? El primer fruto que le da a estos hermanos, a nosotros como matrimonio, es un espíritu de valentía. El matrimonio es para valientes. El matrimonio es para valientes. Pregúntenme a mí, ¿verdad? Que me tratan, no es cierto, me tratan muy bien, pero es para valientes, no es para cualquiera. La vida en Cristo no es una carrera de velocidad, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia. ¿Y cómo? ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no lo dice así el Señor? Porque por eso nos envió el Espíritu Santo. Dios es congruente con cada uno de nosotros. Dice, oye, ¿cómo vas a soportar esta carrera? Si te cansas, si te quieres parar, si te quieres sentar, si quieres abandonar la carrera. ¿Qué tengo que hacer yo para que te mantengas firme y avanzando hacia adelante? Te voy a enviar este espíritu de valentía. Y por eso envía el Señor el Espíritu Santo. Y díganme si no tuvo fruto el Espíritu Santo. Si Dios no se equivoca, hermanos, los que nos equivocamos somos nosotros. El fruto del Espíritu Santo, ese signo de fruto que tuvo el Espíritu de la valentía, es que Pedro, a partir de ese momento, y ojo, ya no estando Jesús físicamente con él, pero sí estando a plenitud el Espíritu Santo en su corazón, en su mente, en su vida, llenando ese templo que representa Pedro, llenándolo con la presencia del Espíritu Santo. Jamás, pero jamás Pedro volvió a negar a Jesús, a su maestro.
Ese es el Espíritu Santo, ese es el primer fruto que da. Un espíritu de valentía. Y miren, fíjense qué bonita historia esta. Y eso es una historia que nos puede pasar a nosotros en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Todos los que estaban ahí, fíjense qué es lo que hace el Espíritu Santo, queridos radioescuchas, este regalo que Dios y Jesús nos envían. Todos los que estaban ahí en Pentecostés, en ese momento, no hablaban el mismo idioma. Ellos entre sí, algunos se entendían porque eran de los mismos pueblos, pero otros no. Bueno, quiero decirles, todos entendieron el lenguaje del Espíritu Santo. Todos entendieron el lenguaje del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos da la posibilidad de que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, logren hablar el mismo idioma. ¿Será difícil? No, pues yo creo que es más fácil. Yo creo que es más fácil que un chino y un mexicano se entiendan, ¿verdad? Que nosotros como familia que hablamos el español nos entendamos. No es factible hacerlo, querido radioescucha, y este ha sido nuestro error. No es factible lograr un entendimiento claro en nosotros como pareja o con nuestra familia o con nuestros propios amigos, ¿eh? Nunca nos vamos a llegar a entender solamente por medio del Espíritu Santo. Ahora sí, ahí van dos regalos. Un regalo de valentía, un regalo de entendimiento. Y les dejo con este tercer regalo antes de concluir este primer segmento. El tercer regalo que nos da el Espíritu Santo, y yo creo que es uno de los más grandes regalos, es un espíritu de paz. Un espíritu de paz. ¿Cuánta paz hace falta? Ya no estemos hablando que sin duda en todo el mundo, ¿verdad? No hay una guerra. Hay muchas guerras en este momento en todo el mundo. Pero hay una guerra que tú estás enfrentando o que nosotros estamos enfrentando como pareja, como matrimonio, como familia. Bueno, el Espíritu Santo, uno de los primeros frutos, es más, es el signo más palpable de la presencia del Espíritu. Si tú ves a un matrimonio, a una familia, a un hombre, a una mujer que vive, que se pasa la vida con una paz, porque se nota la paz, cuando traes la paz en tu corazón se te nota. Ahí, hermano, querido radioescucha, ahí está presente el Espíritu Santo y está vivo. 3 regalos: valentía, entendimiento, hablar el mismo idioma y un espíritu de paz. Amén. Pues muy bien, muchas gracias, Roberto. Muy interesante el tema y como bien comentas, no es nada fácil hablar el lenguaje del amor. Pues bien, queridos radioescuchas, les recordamos que estamos recibiendo sus peticiones de oración en el teléfono 559-442-1680. Llámenos y pida por sus familias o por sus intenciones. Y a continuación escucharemos un canto de la hermana Glenda, perdón, Nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe,
Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda. Muy bien, pues regresamos después de este bonito canto con nuestros hermanos Roberto y Tania en esta segunda segmento para continuar con este tema y conclusión también del mismo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Elías, Yuri, gracias por ese. Oigan, fíjense, no sé si lograron escuchar el canto, pero fíjense qué canto tan hermoso y cómo viene a reenmarcar las primeras ideas que les dimos en esta primera parte del programa. ¿Qué decía el canto? Decía, el que a Dios tiene, nada le falta. Y díganme ustedes, ¿tenemos a Dios o no? Es justamente la promesa del Padre. Tenemos, y no solo lo tenemos, sino lo tenemos dentro de nosotros, como templos del Espíritu Santo que somos. Entonces, este es una gran promesa, hermanos, porque, y fíjense, también decía el canto que nos da esta presencia de Dios, esta presencia del Espíritu, nos da paciencia. Nos da paciencia, nos da paz, nos da valentía, nos da entendimiento. Díganme ustedes si no son ingredientes que necesitamos para poder consolidar y llevar un matrimonio sano, una familia sana, una familia alegre. Así es que, qué bonito canto para venir a coronar esta primera idea de la promesa del Padre para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Quiero decirles, como empezamos el programa, ya ven que ahora pues nos estamos adaptando, ¿verdad?, a la modernidad con respecto de cómo compartir nuestras ideas y nuestras reflexiones. Ya les hablamos de cuándo y cómo se cumple esta promesa y cuáles fueron esos frutos de esa promesa a través de la lectura que aquí mi querida esposa Tania leyó en Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí Tania, que está muy atenta, vamos a pedirle que nos comparta ahora, a ver, ¿de dónde vino esta promesa? Es que es muy importante, a ver, cuando tú, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a hacer esta analogía, si ustedes me permiten. Si usted, por ejemplo, le gusta mucho el tema y me quiere enviar un regalo, digo, es una hipótesis, no es algo así, ¿verdad? Vamos a pensar... O aquí, por ejemplo, que mis compadres Yuri y Elías, o José Luis, o Alfredo, que aquí están con nosotros también. Oye, Roberto, te pasaste, qué bonito tema diste, te voy a mandar un regalo, ¿verdad? Y yo, bueno, pues adelante, ¿a quién le dan pan que lloran? Como dicen acá en Monterrey, ¿verdad? O como dicen allá en Veracruz, papantla, tus hijos vuelan. Entonces, yo diría lo siguiente, ¿verdad? Yo diría, pues ya recibo el regalo, ¿verdad? Y vamos a pensar que ese regalo sea un cuadro, una pintura, ¿verdad? Entonces, usted lo ve, oye, está muy bonito los colores, etcétera, etcétera, y va con los mueblecitos aquí en la chocita esta que tenemos nosotros aquí, que el Señor nos permitió tener. Entonces, haz de cuenta ahí más o menos, ¿no? Pero resulta que hablo yo con mi compadre, le digo, oye, compadre, está muy bonito el cuadro. Pero él me empieza a explicar, oye, compadre, pero déjame decirte, a ver, este es un cuadro de un pintor italiano, y lo pintó en tal siglo, y lo pintó en un momento de su vida de esta manera, y esa pintura que utiliza es única en el mundo.
Y ese retrato que está ahí, pues nada más y nada menos que es el retrato de su familia. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú empiezas a conocer y a entender el origen de lo que está ahí presentado y o representado. Entonces, ¿qué te pasa a ti? Empiezas a ¿qué? Pues a entender y apreciar muchísimo más lo que acabas de recibir, porque conoces su origen. Y luego a lo mejor mi compadre dice, oye, me quedé sin dinero porque me costó carísimo, porque yo no esperaría algo así nomás, ¿verdad? Yo pensaría que pues mi compadre me quiere mucho y bueno, mi comadre no tanto, pero mi compadre sí, y que me mande algo súper interesante, súper grande, súper padre, súper bueno, ¿verdad? Me dice, oye, compadre, y no es para que tú lo sepas, pero me quedé sin dinero por darte ese regalo. Oye, qué bárbaro. Si de por sí mi compadre está, pero en fin, yo digo, oye, qué bárbaro, qué regalazo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué sucede en ti cuando te dicen todas esas cosas? Pues empiezas a apreciar muchísimo más lo que te acaba de llegar, tu regalo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros como católicos, nosotros como matrimonio, conozcamos y entendamos el origen de estas promesas. ¿Cuándo? ¿Quién las predijo? ¿En qué momento se dieron? Es sumamente, ¿por qué? Porque además de fortalecer esa fe que tenemos nosotros y ese poder del Espíritu en nosotros, fortalece también, ¿sí? Nuestra conversión, fortalece nuestro amor por el Señor y por sus promesas. Así es que vamos a pedirle a Tania que nos explique, que entendamos un poquito más a través de la Sagrada Escritura, cuál fue el origen de este regalo maravilloso que Dios y su Hijo Jesús nos enviaron a nosotros como matrimonio, como familia, para que, como dijimos hace un rato, nos guiara, nos diera ese espíritu de valentía, ese espíritu de entendimiento, ese espíritu de paz. Así es que vamos a leer. Fíjense qué hermoso es la Sagrada Escritura. Por eso hay que conocerla, querido Radio Escucha. Por eso usted se tiene que presentar conectar a este programa de radio todos los sábados para que juntos crezcamos y conozcamos más la Sagrada Escritura. Entonces, vamos, yo sé que ahorita hay miles escuchando pues queremos millones de gente escuchando este programa de la radio. Así es que vamos a escuchar estas lecturas que Tania nos va a leer del Antiguo Testamento, porque esto que ustedes acaban de escuchar y que acabamos de leer en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, esto es algo que se revela, querido Radio Escucha, desde el Antiguo Testamento. Y vamos a leer solo 2 lecturas del Antiguo Testamento, a 2 profetas, al profeta Joel y al profeta Ezequiel, que son parte de los profetas, algunos de los profetas que anunciaron en su momento, muchísimos años antes de la venida de Cristo, anunciaron ese regalo tan hermoso que recibimos y que acabamos de leer en la fiesta de Pentecostés. Tania. Dice la palabra del Señor en el profeta Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mis hijos y mis hijas profetizarán. Mis adultos tendrán sueños y mis jóvenes tendrán visiones. Y hasta en mis siervos y en mis siervas derramaré mi espíritu. Y nos dice en el profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos del 19 y 20. Yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querido Radio Escucha, queridas familias, queridos matrimonios, solo el Espíritu de Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar nuestros pensamientos. Solo Dios puede unirnos con Él y unirnos entre nosotros. Tenemos que conocer este regalo que es el don del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tenemos que conocerlo, porque estoy seguro que nadie puede amar lo que no conoce. Nadie puede amar lo que no conoce. Necesitamos conocerlo para poder amarlo, para poder entenderlo. Yo les digo, no hay nada más razonable que la fe.
No hay nada más palpable que la fe, porque la ves en cada acto de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia. El problema es que pasa el Espíritu, pasa constante y permanentemente, 24/7, 365 días al año, y no lo vemos, no lo sentimos, y mucho menos lo seguimos. Fíjate qué palabras de los profetas, qué contundencia, porque ahorita vamos a ver lo que el profeta promete y lo que ya leímos. Vamos a contrastar lo que ya leímos en Hechos de los Apóstoles para que ustedes vean la contundencia con la que Dios se manifiesta, que cuando lo hace con una certeza y una contundencia que transforma en nuestros corazones, queridos radioescucha, pero hay que leerla, hay que entenderla, hay que amarla y hay que vivirla. Fíjate, ¿qué decía el profeta Joel? Nos decía Tania, ¿no? Nos decía que el Espíritu se iba a derramar sobre toda carne. ¿Sobre toda qué? Sobre toda carne. ¿Qué quería decir el profeta con esto? Que se iba a derramar sobre todos y cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, si ustedes se acordarán, como buenos católicos que saben y que conocen la Sagrada Escritura, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios hablaba y se manifestaba, pero él elegía a quién, ¿verdad? Él decía, oye, pues le voy a hablar a Moisés, le voy a hablar a Abraham, le voy a hablar a Adán, le voy a hablar a Noé, le voy a hablar al profeta David, le voy a hablar al profeta Joel, le voy a hablar al profeta Isaías, a Elías, al juez Samuel, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. A los jueces, a los reyes y a los profetas, pero los elegía a uno y a ellos les hablaba. En esta promesa que hace Joel sucede algo inédito, algo contundente, algo inesperado. Dios dice, ¿sabes qué? Es como venir y hacer una reestructura completa, una reingeniería completa del cielo y de la relación del cielo con la tierra. Dice, voy a cambiar esto porque necesito algo grande, algo que realmente selle la alianza entre el pueblo y su Dios. Entonces, por eso anuncia, dice, voy a derramar, ahora sí voy a derramar el Espíritu, dice, pero no sobre uno, ni sobre 12 tribus, ni sobre 12 pueblos, no. Voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne. Y esa carnita, hermanos, algunos más, algunos menos, somos nosotros. Así es que si usted tiene mucha carne, siéntase privilegiado, porque sobre esa carne, hermano, a lo mejor usted tiene poquita, puro músculo, pura fibra como yo, pero no, ¿verdad? Pero en fin, pero si aún con lo poco, con lo mucho que tenga, ahí el Espíritu se va a derramar. Y fíjense, el profeta dice, y para los que no me entienden, voy a ser sumamente específico. No solamente voy a decir que me voy a derramar sobre toda carne. ¿Hay quienes van incluidos ahí? Todos. Y sigue diciendo, es como que repetitivo el Espíritu para que nos quede claro, ¿verdad? Dice sobre toda carne, dice mis hijos y mis hijas, mis adultos, mis jóvenes, y así habla Dios, con esa propiedad, dice mis hijos, mis jóvenes, mis adultos, dice. Porque somos de Él, hermano. Creamos o no creamos, queramos o no queramos. Somos de Él. Y fíjate el profeta, y luego viene el profeta Ezequiel de una manera impresionante. El profeta Ezequiel va un poquito más allá. Va un poquito más allá, como Moisés, ¿verdad? Cuando hablamos de Moisés, va un poquito más allá del desierto. Y cuando usted camina un poquito más, y cuando usted hace ese esfuerzo adicional, y cuando usted le echa ese último tirón en su casa, en su familia y sobre todo en su matrimonio, grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden. Grandes cosas suceden. El profeta Ezequiel dice, fíjense lo hermoso que dice el profeta Ezequiel. Dice, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo el profeta? Está diciendo que ese derramamiento va a llegar y se va a quedar ¿en dónde? En un corazón. En un corazón. Por eso San Pablo afirma, somos templos del Espíritu Santo.
Querido radioescucha, queridos matrimonios, queridas familias, invoquemos al Espíritu. Invoquemos que esa flama que tenemos dentro de nosotros arda. Yo pongo un ejemplo que me gusta mucho, que les digo, es como, por ejemplo, cuando usted prende una flamita en un campo, ¿verdad? Esa flamita con el viento pueden pasar dos cosas. Si viene un viento fuerte, una, o que se apague, otra, que se extienda, que arda, que se enciende. Eso es lo que quiere Dios con la presencia de su Espíritu Santo en tu matrimonio, en tu corazón. Déjalo que se extienda. Es un fuego que arde, pero que no consume, no quema. Al contrario, da vida. Dale vida a tu matrimonio, dale vida a tu relación, pero no lo hagas solo. Hazlo con el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Señor Pues, Jesús, Rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Pues muchísimas gracias, Roberto, Tania. Vamos por este excelente tema y nos quedamos con que la promesa pues es para todos y cada uno de nosotros, queridos radioescuchas. Pues bien, nos habló la señora Celia Baldovino de Diego pidiendo oración por su matrimonio y por sus dos hijas, María Yolanda y Paula Claudia, que ya están en el grupo de intercesión de Comunidad Familia de Dios para interceder por ellas. Pues les agradecemos a Roberto y Tania por compartirnos este tema tan hermoso y a ustedes, radioescuchas, por habernos acompañado en su programa Comunidad Familia de Dios. Les estaremos esperando la próxima semana a la misma hora y en esta su estación Bendita Eucaristía Radio para compartir nuevamente un interesante tema que estamos seguros será de gran ayuda a nuestra formación espiritual, así como un apoyo para mejorar su convivencia familiar. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rescatar a la familia del pecado, derrotar a la violencia en el hogar. Bendición de todos los renovados, tarea de la comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a qué vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a qué vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Restaurar el hogar por el poder de Jesús, a los padres y a los hijos atraer. Familias divididas y alegradas no digan, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. No sé tú, Quédate en a qué sintonía vayas a de servir, Bendita Eucaristía pero mi Radio. familia y yo serviremos al Señor. Muy bien, Robert, muchas gracias. Tania, Gracias a ustedes. muy bonito Atención, tema. atención. Yo nomás Mueblería Plaza se cambió de ubicación. Mejores conecté a precios, la mejor mitad, pero servicio